Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una charla que será dictada por el doctor Carlos Díaz Villasmil, quien es odontólogo de la Universidad Central de Venezuela, protesista de la misma universidad, profesor asistente de la Cátedra de Coronas y Puentes y máster en Dirección y Gestión de Empresas en Madrid. Siempre es bueno tenerlos de vuelta, pues estoy muy contenta por tenerte aquí de nuevo, Carlos. Y esta charla de hoy está titulada como Técnicas detalladas de prótesis fija. Espero la disfruten. Hola, Carlos. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, me alegro muchísimo. Agradecido por esta oportunidad de compartir contigo y Dance Live a través de todo su seguidor. Piedra tronco cónica punta redonda nos va a generar un chaflán y la punta chata simplemente nos va a generar un hombro. Hablemos de la punta de torpedo, ¿ok? Exactamente la misma técnica, caras lisas, de izquierda a derecha o mesial y distal, como lo querramos decir. La configuración que nos va a generar esta piedra en la terminación o en la porción más cervical es algo más conservadora. Vamos a lograr, normalmente son filos de cuchillo, ¿ok? Un ángulo más abierto entre la preparación y la terminación, en otras palabras. La piedra troncocónica punta fina. Esta piedra, su uso es muy limitado en lo que es prótesis fija. Ella nada más la vamos a utilizar para romper, y entiéndase bien, solo romper el punto de contacto entre el diente que estemos preparando y el diente adyacente. En tal sentido, lo que vamos a leer más de manera más segura, lo que explican los autores es en sentido vestibular palatinolingual. Algunos autores recomiendan que sea en sentido cervical, pero a mí en lo particular me parece que en el punto de vista de la sensación táctil es más riesgoso. Es más simple por el mismo tacto empujar de vestibular a palatino que en sentido apical. Esa es mi impresión. Independientemente, cada uno, nosotros como clínico, ha desarrollado sus técnicas. Bueno, sigamos con otras presentaciones. Tenemos la piedra en forma de llama, en forma de balón de fútbol americano. Esta piedra se usa en prótesis fija exclusivamente para el tallado de la bóveda palatina de los dientes anteriores. Solamente en esa zona. Y a diferencia de otra que voy a explicar un poco más adelante, su activación o su desgaste va a ser en sentido mesiodistal o de izquierda a derecha, como lo querramos decir, pero exclusivamente en esa bóveda palatina, es decir, tercio incisal, tercio medio y se limita en la porción más apical con el cíngulo del diente. Más allá de eso, no. En esta misma zona tenemos otra opción de desgaste que es con una piedra en forma de dona, una forma cilíndrica, forma de lenteja, se lee así, yo en verdad nunca he visto una lenteja tan redonda, en forma de disco también se le llama. A diferencia de la anterior, la vamos a usar en sentido inciso singular, es decir, en la misma bóveda palatina, en ese tercio incisal y tercio medio, pero en sentido vertical, es decir, de arriba a abajo, y nos limitamos igualmente al llegar al cíngulo. Carlos, ¿cómo se hace? ¿Y qué pasa con el otro tercio, el tercio cervical? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero igual lo menciono, todos lo sabemos. Vamos a recapitular nuestra piedra troncocónica, nuestra punta chata o nuestra torpedo, para hacer la misma configuración que hicimos en las caras vestibulares. ¿Ok? Otra piedra que a mí en lo particular me gusta mucho, ¿okay? En escuela no la explicamos mucho a nivel de preclínica ni en clínica, pero a mí en lo particular me gusta, me fascina, que es la forma de tambor, ¿okay? Es una forma romboidal y la usamos en las caras oclusales, en sentido mesiodistal. ¿Por qué me gusta tanto? Porque simplemente la configuración de la misma piedra me talla ya en esos dos planos inclinados. Podemos tallar nuestras caras oclusales igual con una piedra troncocónica punta redonda
de hacer primero un plano, el plano vestibular, y luego el plano lingual o palatino. Esta piedra en particular, la forma de tambor, me agiliza un poco eso, pero exclusivamente en la cara oclusal. No la voy a usar para tallar las cúspides ni otras zonas, simplemente en la cara oclusal, es decir, la cara interna de esa cara oclusal. Por último tenemos nuestra piedra redonda. Carlos, pero en prótesis fija tallar una piedra redonda, tallar con una piedra redonda, sí. Corona y puente no está aislado del tratamiento integral del paciente. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, por ejemplo, en algunas situaciones, y es en algunas situaciones, podemos en nuestro tallado del pilar, con nuestra piedra redonda, tallar un esbozo, entiéndase que es un esbozo para el futuro descanso que vamos a necesitar para un tope de una removible. No es algo obligatorio, si nuestra corona va a ser pilar de un removible, siempre tallar el descanso de nuestro pilar. No, pero si tengo un espacio interoclusal, por ejemplo, reducido, yo tallo, el futuro metal también va a descender en esa zona, por lo tanto, va a facilitar luego el espacio para el tope que se va a posicionar ahí. Son estrategias. Y yo he leído y he visto demostraciones de más, por ejemplo, muchos autores brasileños con la piedra redonda hacen guías en la cara vestibular, calibran igual que yo les dije anteriormente con la piedra troncocónica, pero calibran su piedra redonda. Hacen 3 líneas en vestibular en sentido inciso cervical, uno en medio y uno incisal, y luego en sentido mesiodistal, es decir, que queda como una especie de almohadilla de figuras del numeral. ¿Por qué hacen todo este rayado? Porque, según ellos, yo lo he probado, en verdad sí ayuda, se pierde un poquito más de tiempo, pero sí ayuda. Luego emparejamos todas esas líneas guías con cualquier otro instrumento cilíndrico o troncocónico. Facilita mantener la percepción del espesor de que estamos tallando. Son herramientas y las traigo aquí como para compartirlo. Lo he usado un par de veces, me parece interesante, pero sí siento que se pierde un poquito más de tiempo. Vale, eso con respecto a la configuración de nuestras piedras. La configuración geométrica de nuestras piedras. Pero al mismo tiempo hay una configuración con respecto a la capacidad de abrasión de ellas. Tenemos 6 presentaciones en este momento en el mercado y tienen su calibración. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es muy ambiguo. Yo siempre veo que se pide, por ejemplo, a nuestro distribuidor, a nuestro proveedor de materiales, quiero una piedra grano medio. Y una cosa es lo que nosotros entendemos por grano medio y otro es lo que entiende el distribuidor, o el vendedor, porque su objetivo simplemente es vender. Tiene una nomenclatura y es simple, es por colores. ¿Okay? Tenemos grano extra fino o ultra fino, que es el blanco, para pulir, súper fino, el amarillo, fino, que es el rojo, el estándar o medio, que es el azul, el verde, que es el grano grueso, y el color negro ultra o súper grueso. Evidentemente, ya aquí esto nos da una idea de qué tan abrasivo es el instrumento o no. Yo nunca pensaría, por ejemplo, iniciar un tallado con una piedra amarilla o una piedra roja. Yo en lo particular me siento muy cómodo con los granos gruesos, ¿okay? Que es el verde, con mucho cuidado. Voy haciendo mi preparación y luego que la alcanzo, sí paso un grano fino, un rojo normalmente. No es recomendable nunca exagerar el acabado, el pulido en las preparaciones de prótesis fija. Es decir, pasar el rojo, luego el amarillo, luego el blanco, más allá de que estamos sobre preparando, estamos imprimiendo calor sobre nuestra preparación, la superficie queda extremadamente lisa. Y como dije al inicio de la conversación, nuestra retención se basa en fricción. Si la superficie queda extremadamente lisa, vamos a fracasar en eso. Por último, las piedras no tienen un tiempo de vida eterno. Las piedras se desechan cuando ya vemos que comienzan a desgastar menos,
que comienzan a perder el grano, que uno lo ve visualmente y ya la piedra tiene parte completamente expuesto el metal y otras todavía tienen grano. Las piedras no son para siempre, son material descartable y que se vuelve a comprar y se vuelve a usar. Y muy importante, sé que todos lo hacemos, pero hay que siempre hacer hincapié, no es por el tema del COVID, es limpiar y esterilizar nuestro instrumento rotatorio. No es que lo use, lo tire a la gaveta y viene el otro paciente y lo vuelve a usar. Sé que ninguno de los presentes lo hacemos, pero es importante, ¿okay?, que tengamos eso en cuenta, sobre todo por la cantidad de temor que ahorita que hay en calle, que hay en los pacientes. Van a haber 1000 preguntas cuando vuelva a la normalidad. Entonces, es muy importante que podamos explicar esto y dar testimonio de que lo hacemos. Bueno, pasemos entonces al siguiente tópico, que es tipos de preparación. En prótesis fijas tenemos preparaciones intracoronales, que normalmente nosotros identificamos como las incrustaciones. Tenemos incrustaciones inlay, onlay, overlay, infinidad de ellas. Luego tenemos preparaciones extracoronales, pero las extracoronales al mismo tiempo las podemos dividir en dos grandes ramas. La primera, preparaciones parciales. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trabaja en la totalidad o la totalidad de las superficies del diente. ¿Sí? Como dijimos al principio, es un desgaste selectivo de los tejidos. En preparaciones parciales discrimino qué caras trabajo y qué caras no. Un ejemplo clarísimo son las carillas. Simplemente hago un desgaste de mi cara vestibular y parte, en algunas ocasiones, de las caras proximales. Y luego tenemos las preparaciones completas, que es donde en verdad vamos a hablar un poco más. Las preparaciones extracoronales completas son las preparaciones que conocemos como paracoronas y puentes. Otras características que tenemos que tomar en cuenta para el tipo de preparación son las necesidades propias del paciente. ¿Por qué Carlos quiere hablar de las necesidades del paciente? Porque el paciente nos va a dar infinidad de combinaciones para nuestro diseño. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si hay un espacio edéntulo que decidimos dentro de nuestro diagnóstico, nuestra planificación, hacer una prótesis de 3 unidades, perfectamente uno de los pilares puede ser una preparación parcial, intracoronal, extracoronal, y la otra convencional extracoronal de superficie completa. Es decir, combinaciones existen. Es decir, 2 pilares con preparaciones parciales, los convencionales, 2 preparaciones completas extracoronales, pero existen combinaciones. Y por último, en este tips es el tipo de material con el que vamos a restaurar. Es muy diferente la preparación para una corona total metálica comparada con una metal cerámica y al mismo tiempo comparada con una total cerámica. ¿Vale? Entonces, todas estas opciones nos abren el abanico terapéutico de lo que es prostodoncia fija. Diseños de las preparaciones. Okay. Para no ser esto muy extenso, simplemente voy a citar 2 ejemplos. Un ejemplo detallado en el sector anterior y un ejemplo detallado en el sector posterior. En este caso, elegí un incisivo central superior. Lo estamos viendo por todas sus caras. Vestibular, mesial, distal, palatino y una vista incluso incisal. ¿Okay? Lo tenemos expuesto en su totalidad. Yo, Carlos Díaz, ¿okay?, y no quiere decir que todo el mundo deba tallar así, yo siempre inicio por el tercio incisal o tercio oclusal. ¿Okay? El desgaste selectivo también tiene que tener un orden secuencial. Lógico, pero tiene que tener un orden secuencial. Yo inicio por la parte más superior. ¿Y por qué Carlos inicia por ahí? No estoy diciendo que todos lo debamos hacer, porque yo al desgastar la porción superior, en primer lugar, tengo idea de qué tan alto o no va a ser mi pilar. Y segundo, sobre todo esta cualidad más para el sector posterior, al desgastar este tercio, tengo mayor acceso visual a las zonas distales.
Seguido el tallado de mi borde incisal en el incisivo central superior, tallo el tercio incisal de esa cara vestibular. Todo tallado debe seguir la misma anatomía que nos da el propio diente. Es lo ideal. Continúo tallando el tercio incisal y medio por palatino, es decir, esa bóveda palatina que les hablé hace un poco tiempo. Independientemente del instrumento, si es una forma de llama de izquierda a derecha, si es una forma de rueda de inciso singular, tallo solamente esa porción. Pongo entonces ahora en este momento otra vista, donde tallo ya por vestibular, con mi piedra troncocónica punta redonda. Yo prefiero las terminaciones en chaflán, me parecen más conservadoras, comparadas con las hombro. Tallo tercio cervical y medio de vestibular. Continúo con el tercio cervical de la cara palatina. Luego busco con mucha suavidad, con el mismo instrumento, continuidad entre el tercio incisal que tallé en la primera etapa de la cara vestibular con los otros 2 tercios, exista una suave continuidad, y luego por palatino una suave continuidad entre el tallado que hice en la bóveda y el tercio cervical. Y quiero decir que no voy a dejar ángulo ni aristas. Por último, yo, Carlos, tallo las caras proximales. Me parece, así yo me manejo un poco más fácil. En el ejemplo que voy dando, yo voy colocando en azul, no les dije las zonas que ya fui tallando. Entonces fíjense que lo que está en el círculo sería la vista vestibular de ese mismo incisivo central superior ya tallado, y lo vemos aquí en esta zona. No se me ve el puntero, disculpen. A la porción más izquierda, la misma incisivo en su parte inicial. El siguiente ejemplo vamos a hacerlo con un primer molar superior. Un diente más voluminoso en sentido mesiodistal, un poco menos alto en sentido cérvico-oclusal comparado con el incisivo. Igual que el ejemplo anterior, yo inicio por la porción superior, en este caso la cara oclusal. Pero a diferencia de un incisivo, un diente anterior, este paso lo divido en 2. El primero es el tallado de la porción interna de la cara oclusal, es decir, esas tablas, esas pendientes vestibulares linguales que nos forman las cúspides, esos planos inclinados. Lo tallo con mi forma de tambor o mi fresa en forma romboidal, como lo querramos llamar, de izquierda a derecha. Voy chequeando en ese momento oclusión y puedo tener alguna percepción o no de qué tanto espacio interoclusal tengo. ¿Por qué digo puedo tener alguna percepción? Porque nada más tallé la cara interna de la cara oclusal. No he tocado para nada las cúspides en altura. En este segundo paso es donde voy tallando el tercio oclusal en sus caras lisas, es decir, vestibular y palatina, ya buscando ligera convergencia hacia oclusal y desgastando ya la altura propia de las cúspides. En este momento, ya al pedir al paciente que ocluya, sí tengo una percepción absoluta del espacio interoclusal. Para mí esta es la parte más importante del tallado en dientes de la zona posterior y media, es decir, molares y premolares. Continúo, tallo, cara vestibular y palatina. Una primero y la segunda la hago lo más paralela posible a la anterior. Luego que alcanzo ese paralelismo entre los dos y el espesor del tallado que estoy buscando, logro la continuidad leve entre ese tercio cruzal que tallé en el paso anterior con los tallados de este paso. No voy a dejar ángulos agudos ni aristas. Siempre busco una forma sutil, geométrica, que no me cause interferencias a futuro. Y por último, repito, yo en lo particular tallo las caras proximales. Entonces comparamos lo que está en el círculo, el tallado final de un primer molar superior comparado a su fase inicial.
Todo esto es en dibujos. Me pareció que fue la manera más didáctica de poderlo explicar. Puedo girar el diente izquierda, derecha, verle todas sus caras. Me pareció la manera más didáctica. Así que hay personas que les gustan más las fotografías clínicas. Dentro del diseño de las preparaciones viene la pregunta de las 1000 lochas, como decía mi abuelo. Y es, ¿dónde ubico la terminación? Vamos a poner de punto de referencia nuestro margen gingival. Entonces, si ponemos ese punto de referencia, la primera opción que tenemos es que la línea nos quede supragingival. Desde el punto de vista estratégico, sería lo ideal. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué es lo ideal? Simple. Visualmente es mucho más fácil ver, delimitar lo que son nuestros límites, nuestras imperfecciones dentro de nuestros límites. Estoy hablando de la línea de terminación. Y al mismo tiempo, para el paciente es muchísimo más fácil la higiene y para nosotros el mantenimiento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la gran limitación? Que tiene limitaciones estéticas. Yo les voy a ser sincero, estas limitaciones estéticas va a también depender un poco del diseño de los materiales con el que vamos a trabajar. Porque si yo voy a usar una corona totalmente cerámica en el sector posterior, no voy a tener ningún riesgo de exposición de metal ni de óxido de los metales. Yo simplemente puedo trabajar con una línea supragingival si es una restauración totalmente cerámica. Claro, ahí también va a depender un poco la altura del muñón. Si tengo un muñón corto y necesito más altura, pues bueno, tendré que irme acercando un poco más la terminación al margen gingival. Pero me estoy desviando con los ejemplos. Entonces, nuestra primera opción sería una línea supragingival. Segunda opción, nuestra línea a nivel del ras de la encía. Como ventaja tendríamos que evitamos o postergamos, como lo queramos ver, si queremos ser optimistas o pesimistas, la exposición de elementos no tan estéticos, como son los metales y los óxidos de los metales. Como última opción es una línea subgingival. ¿Okay? Una línea subgingival trae muchísimos problemas. ¿En qué sentido? Uno, no tenemos certeza de nuestros límites. No sabemos exactamente dónde estamos, si logramos una terminación bajo lo que estamos diseñando, si logramos el chaflán, logramos el bisel, si logramos lo que hayamos querido lograr, pues. Segundo, estamos lesionando constantemente los tejidos adyacentes. ¿Okay? El tejido gingival es muy susceptible, a veces uno solo de verlo sangra y llora. Y por último, remover los restos de cemento es extremadamente complicado y hacer el mantenimiento, es decir, el chequeo post-instalación en sus pacientes en los momentos de consulta de verificar que el margen sigue sellado, se hace virtualmente difícil, por no decir imposible. ¿Cuál es mi recomendación? Yo uso, y así se titula, una línea, la línea de terminación, ubicarla intracrevicular. ¿Cómo logro eso? En verdad simplemente requiere un paso adicional que antes del tallado, colocar un hilo separador. Espero un tiempo prudencial entre 5 a 8 minutos, retiro con mucho cuidado ese hilo separador y tallo mi cara vestibular y palatina a la altura del margen gingival que se me ha desplazado en sentido horizontal. Cuando ya el tejido se recupera de la separación gingival, me queda la línea ligeramente por debajo del margen gingival. Es decir, no llego a un nivel subgingival y estoy ligeramente más abajo del margen gingival. ¿Qué ventaja tiene eso? Que desde el punto de vista estético oculto cualquier imperfección de los metales y desde el punto de vista mecánico estoy logrando mayor retención por la altura del muñón. Líneas de terminación. Simplemente vamos a mencionar las tres más comunes. El filo de cuchillo, la transición entre la pared de la preparación y la terminación propiamente dicha,
es muy sutil, es imperceptible. Gran ventaja de este tipo de tallado, o de terminación, mejor dicho, es más conservadora desde el punto de vista biológico, se desgasta menos tejido. ¿Qué desventaja tiene? Uno, para el técnico de laboratorio es muy difícil determinar cuál es el fin de la preparación, es decir, dónde él comienza a encerar. Segundo, mantener los volúmenes de los materiales a restaurar es muy difícil. Es decir, si no hicimos el desgaste necesario para el metal y la porcelana, por dar el ejemplo, un diseño metal-porcelana, la restauración queda sobrecontorneada y eso desde el punto de vista periodontal nos va a traer problemas. La segunda línea, la que yo uso, en verdad me facilita mucho la vida, es el chaflán. El chaflán, su configuración es muy simple, la logro a través de una piedra punta redonda y veo que entre la pared de la preparación y la línea de terminación propiamente dicha se forma una ligera curva. El hombro, entre la pared de la preparación y el piso de la misma, vamos a ver un ángulo de 90 grados. Esto, en primer lugar, cuando lo comparo con el chaflán, veo que me causa más desgaste dentinario. Y segundo, en ese ángulo de 90 grados se me van a acumular mayor cantidad de tensiones, cosa que yo tampoco deseo. Bueno, eso en líneas generales es lo que quiero hablar de preparaciones o tallados en prótesis fija. Como último ítem, y con esto culmino la conversación, son las complicaciones del tallado. A todos nos gusta hablar de lo bueno, a todos nos gustaría que todo lo que planificamos fuese de librito, pero muchas veces no es así. Y siempre hay que ver la posibilidad de que algo pueda salir mal. Entonces, bueno, bajo la misma dinámica didáctica vamos a comparar algunas complicaciones y ustedes me dirán si han tenido otro tipo. Y bueno, hablamos un poco. Esta es una fotografía de un diente en un deipodón. ¿Okay? Recordemos que todo diente, en primer lugar, no está aislado de su nervio, tiene un nervio, ¿okay? Tiene un paquete vasculonervioso que debemos siempre tener en mente. Al mismo tiempo, el diente está circunscrito por un tejido periodontal y a veces, aunque es evidente, se olvida que hay dientes adyacentes. Entonces, a partir de esos tres puntos, vamos a hablar un poco del tipo de complicaciones que se nos puede presentar. Nosotros con mucho cuidado, bajo nuestros principios, siempre iniciamos el tallado de nuestro diente. De caso vamos a trabajar hipotéticamente en una corona individual. ¿Qué pasa si el instrumento rotatorio no me cortaba o me desgastaba, perdón, en términos de desgastar, de la manera que nosotros necesitábamos? ¿Qué quiere decir? Desgastaba poco y yo imprimí más fuerza en mi pulso para lograr el desgaste, o por el contrario, no había la suficiente irrigación. Estamos generando más calor de lo que estaba planificado. Ese paquete nervioso va a sufrir una consecuencia. En la mayoría de los casos es una consecuencia reversible, pero en otras no. Va a depender de la duración del estímulo, de la magnitud del estímulo. Desde el punto de vista endodóntico, la otra complicación es esa macabra gota de sangre que normalmente sale a mí, de verdad, es por pasar de perfeccionista y que veo este ángulo retentivo, poco más, un poco más, un poco más. Por perfección a veces pasan estas exposiciones pulpares. Esa es mi experiencia, no les voy a mentir. Bueno, son cosas que pasan. En nuestra evaluación radiográfica nada más vemos dos dimensiones en sentido mesiodistal. A veces simplemente las cámaras son más pronunciadas en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual y es una visión que no tenemos en vista desde el punto de vista radiográfico. Bueno, en estos casos nos toca hacer de urgencia una protección
de esa exposición con nuestro Dical y seguidamente nuestro tratamiento endodóntico. Yo recomiendo ante todo daño pulpar evidente y es un daño irreversible hacer nuestra endodoncia. No dejar sepultado algo en veremos bajo una prótesis definitiva, porque tarde o temprano va a ocurrir lo que nadie desea, que es una necrosis pulpar. En el sentido, no hay síntomas ni signos en este momento. Yo coloco mi corona, la cemento, pero no sé si a la semana, a los meses o incluso en un año, va a haber signos y síntomas. Y es mucho más complicado hacer una endodoncia, remover una corona o perforar la corona para hacer la endodoncia. Ese segundo escenario es un poco más complicado porque estamos ya comprometiendo la prótesis. Si hubiésemos tomado la precaución de cuando ya vimos la evidencia del daño, de haber hecho la endodoncia. El siguiente daño es el daño periodontal. Se suele hacer cuando estamos tallando, vemos fracturas en nuestra porción cervical o lesiones de caries activas y hay que eliminarlas. Independientemente, un tallado brusco incluso, sobre todo pasa cuando estamos aprendiendo, y lesionamos ese anillo gingival. Bueno, en primer lugar, controlar la hemorragia con nuestros burunditas de algodón, hacer presión, darle el tiempo a que se logre la hemostasia, no hay apuro. A veces uno por la desesperación o por el tiempo que a veces tenemos limitado en las clínicas, queremos que se forme ya el coágulo muy rápido para nosotros seguir trabajando y no, eso requiere un tiempo. Hacemos presión sobre la herida, esperamos que culmine el sangrado y continuamos nuestro tratamiento en el sentido de hacer nuestro provisional, por lo menos en esa cita. Muy importante que ya luego, posterior, que se haya alcanzado una cicatrización primaria, es evaluar la integridad de esos tejidos periodontales. ¿Qué profundidad de surco tengo? ¿Qué tan lesionado está aún el tejido? Y dependiendo del daño, ¿no? Si se tendrían que recurrir a tratamientos periodontales. Eso nos vamos a aliar de nuestro periodoncista. Nos va a dar los mejores consejos con respecto a eso. Por último, tallados accidentales de nuestros dientes adyacentes, ya sea por una malposición, como una rotación. ¿Okay? Puede ocurrir que se haga un desgaste de ellos. Para ello, recomendación, si no tenemos la destreza manual aún, colocamos una banda de acero interproximal cuando estamos tallando estas caras. Es una opción, facilita mucho. ¿Qué es lo que pasa al tallar, más allá de perder la anatomía del diente vecino? Porque normalmente es un accidente muy sutil, desgasta parte de esmalte, pero ese poco esmalte que desgastamos, estamos haciendo que el diente sea más susceptible a una enfermedad como es la caries, ¿ok? Entonces hay que sellar esos tejidos para evitar complicaciones a futuro de los dientes vecinos. Y por último, desgastes excesivos dentro de nuestro pilar o fracturas de nuestro pilar ya tallado. Por ejemplo, el diente que estamos tallando tenía una restauración en amalgama, clínicamente, radiográficamente está en buen estado. Se decidió dejarla, ¿okay?, para tallar sobre ella. Pero resulta que en esas acciones de perfeccionismo, se fracturó la amalgama o se fracturó parte de la pared que soportaba la amalgama. Bueno, hoy por hoy tenemos buenos sistemas adhesivos, la solución es simple, igual que por ejemplo el tallado fue excesivo y nos quedó el pilar muy cónico. Hacemos nuestro sistema adhesivo y agregamos composite o resina, como lo querramos llamar, y volvemos a lograr esa geometría que teníamos planificada. En casos más exagerados, donde la fractura sea más profusa, se perdió mucho tejido, mucha altura, pues bueno, estamos ya más limitados en opciones, tendremos que simplemente recurrir a una endodoncia si el diente era vital y hacer falsos muñones. Bueno, colegas, estoy abierto a sus preguntas, era una conversación y nada, interactuemos un poco, no muy extenso, pero podemos interactuar un poco.
Bueno, genial, Carlos. Excelente tu explicación. Me recordó muchísimo cuando estaba en la universidad, la verdad. Maravilloso, sí. Ya me recordé muchísimas cosas que a lo mejor no tenía tan presentes. Y bueno, te voy a ir leyendo algunas preguntas acá. Recuerden Va- también ustedes que tienen el apartado de preguntas. Si tienen alguna duda, lo que sea, pues bueno, la hacemos por acá. No En sé el si comenté caso, en la ¿sí? presentación. ¿Yo me ¿Cómo? veo? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces dejo la lámina y seguimos hablando. Sí, por si quieres explicar alguna cosa también. Estabas hablando de las complicaciones al momento del tallado. En el caso de que exista una transparencia pulpar, no una exposición, una pequeña transparencia que, por ejemplo, estamos tallando un premolar y vemos ese tono ya rosado. ¿Qué Sí. sugieres que hagamos? Ese rosa malvado. Sí. Sí, porque no Fíjate, es exposición como tal, pero para ser mínimamente invasivos. mira, la pregunta yo creo que la respuesta más bien puede ser controversial. A Ujú, mi percepción, lo que cree Carlos. Yo no soy un autor, pero ¿qué es lo que yo creo? Si estamos frente a una transparencia pulpar en un tallado, estamos hablando que el espesor de dentina que me protege ese nervio es muy delgado. Estamos hablando de que menos de 1 milímetro, como mucho 1,5 milímetros. ¿Qué daño puede recibir ese nervio cuando yo estoy haciendo las pruebas de metal o incluso ya al momento de la cementación? Porque la gente cementante puede irritar. Si estamos, por ejemplo, usando un sistema adhesivo para cementar, tenemos que hacer un grabado ácido, luego nuestro sistema adhesivo para luego colocar el cemento. Es decir, a mi percepción es un nervio que a lo mejor en las primeras citas no nos desarrolla una sintomatología, pero a mediano plazo nos puede desarrollar una patología pulpar. Yo me iría por lo seguro y me dirás, oye, Carlos es poco conservador. ¿Okay? Sí, acúseme de poco conservador, pero yo prefiero que el paciente tenga un tratamiento integral de ese diente y que sea longevo a que desarrolle una patología pulpar ya con la corona cementada y se claro. produzca cualquier tipo de problema, de infección, sea mucho más difícil abordarlo, que la infección nos haga perder hueso, el diente comienza a tener movilidad y el cuadro com- se puede complicar cuando se pudo haber tomado una decisión adelantada. ¿Por qué digo adelantada? Porque estoy hablando de una endodoncia por razones protésicas, no por razones de sintomatología ni de daño pulpar, sino que yo estoy viendo que existe esa posibilidad, ataco antes de que tenga problemas. Vale, muy bien. Esa sería Genial. mi opción. Sí, sí, claro, claro. Aquí tenemos otra pregunta que dice, pregunta sobre el Maryland, ¿cómo sería mejor el tallado en dientes anteriores? Los, los Maryland, bueno, fíjate, anteriormente los Maryland están diseñados como prótesis adhesivas, pero su origen estamos hablando que eran estructuras metálicas que llevaban un tratamiento específico para luego poder ser cementadas. Hoy por hoy tenemos prótesis adhesivas, ¿okay? Que quiero decir con prótesis adhesivas que sus estructuras son compatibles con los cementos. Estamos hablando de prótesis hechas en compósito, en resina o incluso totalmente cerámica. El tallado de ellas es muy sutil, simplemente estamos hablando de que podemos tallar a nivel de las bóvedas palatinas, a nivel de cíngulo, ¿ok? Y tercio cervical de los dientes anteriores, normalmente se reserva para esa zona, un espesor no mayor de 1,5 como mucho, ¿ok? Estamos hablando dependiendo del material, tenemos estructuras totalmente cerámicas que nos permiten trabajar incluso en 0,8. Simplemente trabajamos lo que sería a nivel del cíngulo y tercio cervical de nuestros dientes. Y listo, colocamos ahí nuestros Maryland. Lo que se hace hoy, ¿okay? Cuando estamos hablando de los Maryland antiguos que llevaban estructuras metálicas, el desgaste y la preparación era más rígida. Vale.
Cualquier cosa, si no respondió la pregunta, me lo vuelven a comentar aquí porque no puedo. Exactamente, ya dice muchísimas gracias. A la orden. Sí. Nos dicen, ¿qué pasa si al momento de colocar mi prótesis fija veo que la encía comienza a retraerse? Si en los demás dientes no hay recesión, solamente en los que colocamos la prótesis fija. Bueno, fíjate, eso hay que verlo desde muchas perspectivas. Lo primero que yo te indicaría a la persona que me pregunta es evaluar nuestro provisional. Algo está pasando en específico en la zona que estamos trabajando. Por el ejemplo que ella me está citando, algo en específico nada más en los dientes de nuestra prótesis. No es algo generalizado, algo que pudiésemos a lo mejor acusar como un hábito de cepillado, por dar hipótesis. Entonces, lo primero que revisaría sería nuestros provisionales. En muchas ocasiones quedan sobreextendidos y no es un sobreextendido que nos imaginemos 2 o 3 milímetros, sino que estamos hablando que es un sobreextendido de 1 milímetro o menos de 1 milímetro, pero este estímulo es suficiente para que un tejido débil comience a migrar. Entonces, revisemos los provisionales que lleguen exclusivamente a nuestras terminaciones. Igual, no solamente es la extensión de nuestros provisionales, sino el tratamiento de la superficie de los mismos. Los provisionales tienen que quedar pulidos, lisos. La única diferencia, y eso es algo que me decía muchísimo una profesora que le tengo un cariño enorme, que es la profesora Vilma Hu, la diferencia entre una prótesis provisional y definitiva es exclusivamente el material con el que está hecho, pero visualmente, en cuanto a texturas y funciones, debe ser idéntico. Entonces, muchas veces, por el miedo a que el provisional quede tan bonito y que el paciente se nos vaya con el provisional, a veces no le prestamos tanta atención al provisional y nos quedan superficies irregulares que nos trae un problema. La placa bacteriana, todos los irritantes se van a acumular ahí. Ya tiene una capacidad perfecta para adherirse a superficies lisas. Imagínate adherirse a una superficie que le da retención. Entonces, todo ese acúmulo de irritantes nos va a causar una inflamación y al mismo tiempo nos puede causar una migración de tejido gingival. Pero bueno, volviendo al ejemplo, si suponiendo que ya tenemos ya nuestra prótesis definitiva lista, la cita de la cementación y migró la encía? Bueno, es controversial la pregunta. Depende de la zona y también de la expectativa del paciente. Una cosa que para nosotros quede horrible, que a lo mejor migró 0,5, lo horrible se ve ahí la retracción y a lo mejor el paciente es indiferente con eso. En ese caso yo lo colocaría provisional, la prótesis definitiva la colocaría provisional 3, 4 semanas y con una correcta técnica de higiene el tejido pudiese volver a su posición final o no. Si vuelve a su posición original, perfecto, no hay problema. No volvió a su posición original, hablo con el paciente con honestidad. ¿Te afecta que esté ahí en la terminación? Mira, no, Carlos, ni se nota. Bueno, perfecto, no hay problema. Ahora, tenemos pacientes de pacientes y pacientes extremadamente exigentes. Carlos, no me gustó, quiero una mejor opción. Muchos clínicos lo que hacen, a mí no me gusta, es esas famosas pestañas de cerámica. ¿Y por qué no me gustan? Porque a mi percepción, una porcelana sin soporte es una porcelana que a mediano plazo es capaz de fracturarse. Y el problema de la fractura de la porcelana es que yo no puedo predecir hasta qué punto se me fractura. Entonces, a lo mejor a mediano plazo tengo un problema más grande que el original. En ese caso, yo retiro mi definitivo, bueno, nunca lo cementé definitivo, hago un retallado de la zona y comienzo el tratamiento nuevamente. ¿Ok? Tomando ya ciertos cuidados con respecto a provisionales, técnica de separación gingival durante nuestra toma de impresión, entre otras cosas. Pero esas serían mis dos opciones. Genial. Y bueno, yéndonos ya más o menos por esa misma pregunta que te acaban de hacer, ¿qué recomendaciones puedes dar si ocurren algunos errores en el momento detallado? Eh, por ejemplo, realizaste tu tallado y
Puede ser en la cara mesial, se fracturó un poco o simplemente en esa parte de la línea de terminación se fracturó un poco. ¿Cómo pudiese solucionar ese problema? Vale, fíjate. Si es una cara proximal o una cara lisa, me excedí en tallado y no hubo daño a nivel pulpar o un diente que ya tiene una endodoncia, por ejemplo, y es un daño sutil, yo haría un sistema adhesivo y coloco una resina, un composite. Hago mi grabado con mucho cuidado, mi sistema adhesivo y restauro, buscando la geometría final que yo quiero para mi pilar. ¿Sí? Con respecto a las líneas de terminación, ya no tengo esa capacidad y esto es un punto que no hablé en la conversación, pero es muy importante aclararlo. Nuestra línea de terminación siempre debe estar sobre tejido dental. ¿Qué quiero decir eso? Cuando hacemos, por ejemplo, y lo veía mucho en la universidad, pues, el diente previamente tenía restauraciones clase 2 de resina y el tallado proximal quedaba parte en diente y parte en resina. Y bueno, se ayuda al estudiante, se explica que en ese caso la línea de terminación se tiene que extender más apicalmente, si se llega a subgingival, pues se llegó a subgingival, pero la línea de terminación tiene que quedar sobre diente. En el caso que tú me pregunta nuestra audiencia, ¿qué pasa si fracturó la línea de terminación? Pues estoy muy limitado a opciones. No te recomiendo en ese caso seguir profundizando en sentido apical, profundizaría un poco en sentido axial, ¿ok? En sentido hacia la cámara, buscando ya una línea más delgada, un chaflán corto. Me limitaría a eso. Incluso si ya es un pilar muy delgado, nos ocurrió eso, se fracturó la línea, en esa porción simplemente se le indica al laboratorio que en esa porción en específico va a haber un filo de cuchillo. Y el resto de nuestra preparación con nuestro chaflán o nuestra terminación diseñada. Claro, la idea es eso, lo que estás comentando en estas dos últimas preguntas, tener siempre comunicación con el paciente y con el laboratorio. Imprescindible. Porque Sí. nosotros nos llevamos las glorias y siempre lo veo en fotos y me siento muy contento cuando hay muchos clínicos que en las fotos que ponen en sus redes sociales mencionan y agradecen al técnico porque es un trabajo compartido. Mm. Nosotros tallamos muy bonito, pero la restauración no la hicimos nosotros. La hizo un técnico con su capacidad, con su conocimiento y con muchísimo esfuerzo. Así es. Fíjate que nos hacen una pregunta aquí bastante curiosa. Sí, dicen, doctor, ¿es válido realizar un tratamiento de conducto perforando la prótesis y sellarla nuevamente? Bueno, no es lo ideal, ¿vale? Porque no es lo ideal, se hace. ¿Y por qué te digo que no es lo ideal? Uno, localizar la cámara es extremadamente complicado. En primer lugar, radiográficamente estás perdido en el universo. Tú radiográficamente vas a ver tu corona individual o tu pilar protésico y la porción radicular, pero no vas a tener información absoluta de dónde está la cámara. Segundo, ¿qué fue lo que te llevó a esa patología pulpar? ¿Será que la corona comenzó en algún momento a perder sellado, filtró, comenzó un proceso carioso? Ok, llegué a la cámara, logré hacer mi endodoncia, pero ¿quién te asegura a ti que la caries la eliminaste en su totalidad o no? No tienes control radiográfico. Por último, hiciste la endodoncia, perfecto, eliminaste la caries en su totalidad, si ese fue el origen de la patología, tú vas a sellar ya con tu composite, con tu amalgama, con lo que tú te las ingenies. ¿Qué va a pasar? Hay un mezclote de materiales en ese diente. ¿Ok? Entonces, no sabemos si el material que colocamos para restaurar está bien compactado, si quedan burbujas de aire o no, está uniforme dentro de lo que es la corona y en su porción ya de sellado con respecto al metal o la porcelana o simplemente porcelana, no va a haber un sellado idéntico de la porcelana si colocamos una resina o de la amalgama si estamos trabajando con metal cerámica o incluso una resina composite con el metal cerámica, no va a haber compatibilidad química, por lo tanto ese sellado no va a ser del todo ideal y se puede comenzar a fracturar la restauración que colocamos
intraprotésica, ya, si se puede, si es válido el término. Vale, genial. Tenemos muchas preguntas técnicas hoy. Bueno, y tengo una última pregunta que nos pone aquí el doctor Calvin, que dice, ¿cuáles son los espesores del desgaste según el material? Vale, fíjate, si vamos a usar un elemento metálico, un elemento metálico, hoy por hoy se están usando aleaciones no nobles, por lo que los costos y demás, tenemos como espesor mínimo 0.3, es decir, las aleaciones de níquel cromo. Que puedes variarte entre 0.3 a 0.5 es lo que normalmente se maneja. Menos de eso, menos de eso, menos de ese 0.3, tienes la probabilidad de que por flexión y demás ese metal comience a fracturarse. Si es mayor el espesor, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Si es mayor el espesor del metal, vas a tener menos espacio para la porcelana. Lo normal para la porcelana, hoy por hoy, está trabajándose en porcelanas en 0.5 a 1 milímetro. Va a depender mucho del tipo de porcelana. Pero, por ejemplo, si tú vas a trabajar una corona, un sistema totalmente cerámico con un núcleo, por ejemplo, en circonio y sobre ella va a ir una cerámica feldespática, el espesor detallado es muy similar a metal porcelana. Es decir, 0.3 de metal como mínimo, 1 de porcelana, estás hablando de 1.3 a 1.5, ¿ok? Para ese tipo como de cerámica. Hay cerámicas que requieren espesores menores. También va a depender de la longitud de la prótesis, la ubicación de la prótesis. No es lo mismo cómo se comporta un diente anterior con respecto a carga que un diente posterior. Bueno, excelente, Carlos. Gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros. Siempre es bueno tenerlos de vuelta. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por haber estado aquí nuevamente. Y bueno, Y felicidades, Carlos. muchísimas gracias. Y bueno, muy agradecido por la oportunidad y me encantó poder interactuar. Bueno, nada, quedo a la orden para otras conversaciones, si así lo desean, si así lo piden. Así Y es. nada, mucha felicidad, felicitaciones hoy a todos, el Día del Trabajador, aunque no lo estamos Igualmente. ejerciendo. Estamos en una situación, creo que única, creo que nadie se esperaba lo que está sucediendo, pero nada, armonía, mucha serenidad y sobre todo tolerancia. De esto se sale. Así es. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Hasta Muchísimas luego, Carlos. gracias. Nos vemos.